Hoy, como nunca antes, por causa del cumplimiento de las profecías acerca de los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar seguros de lo que creemos, tener convicción y certeza de la fe en Cristo, que estas convicciones, esta certeza de la fe en Cristo estén bien fundamentadas para poder soportar las pruebas, las luchas, las dificultades que vivimos en el día de hoy y todas las que se avecinan, porque los días que se avecinan traerán pruebas y luchas peores que las que hemos vivido hasta el día de hoy. Hoy se predica con mucha frecuencia de que habrá bendición, y es cierto que habrá bendición, pero también hay que tomar en cuenta que estamos en los tiempos finales cuando el enemigo está obrando poderosamente contra la niñez, contra la juventud, contra los padres y las madres, contra la iglesia del Señor. Por eso urge que tengamos profunda convicción, certeza, seguridad de nuestra fe en Cristo. Es necesario que lo tengamos en cuenta. Quiero hoy compartir entonces un tema que he titulado Verdades fundamentales de la fe. Verdades fundamentales de la fe. Ese título sugiere muchas enseñanzas y en efecto así es. Pero hoy quiero nada más compartir dos de esas tantas verdades. Estas dos verdades que quiero compartir con ustedes son las principales, son fundamentales para nuestra fe. Me refiero en primer lugar al hecho de que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. El Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Y en segundo lugar, su resurrección es el sello de la vida eterna en Cristo. Su resurrección es el sello de la vida eterna en Cristo. Comencemos con el primer punto. El Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Eso en la doctrina bíblica cristiana, según las revelaciones de la palabra de Dios, para con nuestra fe es demasiado importante, fundamental, esencial. No solo saberlo como una información, como un conocimiento teológico, sino tener una experiencia viva de esa realidad en el diario vivir nuestro. Vamos a la primera cita bíblica. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, luego el versículo 14 y posteriormente el versículo 17. Juan 1, 1 al 4, 14 y 17. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice así esta palabra: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Amados, aquí se nos declara, se nos afirma, se nos asegura que el Verbo, la palabra, era con Dios, estaba con Dios, es Dios. El Verbo es Dios, dice el texto. En el Verbo está la vida de Dios. En Él todo ha sido creado y por medio de Él todo ha sido hecho. Y sin Él nada de lo hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y ese Verbo, Dios, se hizo carne, versículo 14. Habitó entre nosotros, y quienes lo vieron, lo experimentaron de una manera diferente. Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, Dios, se encarnó, se hizo hombre. Lo que quiere decir, amados míos, que Dios, en la grandeza de su amor, de su bondad, en el propósito de redimirnos, de salvarnos, de reconciliarnos con Él, de darnos el perdón de nuestros pecados, de solucionar la muerte que nos rodeaba, en la cual estábamos muertos en delitos y pecados. Dios, en su infinito amor, decide hacerse hombre en la persona de su Hijo para redimirnos, para perdonarnos, para salvarnos, para quitar el pecado, para reconciliarnos con Él, para darnos vida eterna, para ser sus hijos, para ser templos del Dios viviente. Dios se hace hombre no solamente para identificarse con el hombre, sino que se hace hombre para ocupar el lugar del hombre, para ocupar nuestro lugar, para recibir la condenación, el castigo, la muerte y toda la ira de Dios contra el pecado reposó sobre Él. Eso es glorioso, ¿no les parece, amados? Y esas son convicciones que debemos tener. Y escúchenme, que no solamente se obtienen un domingo en una enseñanza, un martes en una enseñanza. Estas convicciones tenemos que investigarlas, tenemos que profundizar en ellas a nivel personal. Cada hijo de Dios debe hacerlo. ¿Y por qué digo que tiene que hacerlo? Veamos la razón. El Señor Jesucristo dio una orden, y esa orden se encuentra en Juan 5:39. Es una orden en la que nos dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Dónde vamos a encontrar la revelación de Jesucristo? ¿Dónde vamos a encontrar el testimonio de Jesucristo? ¿Dónde vamos a encontrar la esencia de quién es Jesucristo? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Nos toca solamente a nosotros los maestros investigarlo para compartirlo con la iglesia, o le toca a cada hijo suyo investigar esta palabra? Cada hijo suyo. Hoy tengo dos motivaciones. La primera,
enseñar la palabra con el propósito, en segundo lugar, con el propósito de despertar en ti hambre y sed por la palabra de Dios. Que tú entiendas por qué debes darle prioridad al estudio de la palabra de Dios. Que tú comprendas, amado mío y amada mía, que tienes que ajustar tu agenda para que haya tiempo al estudio, para que le puedas dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque el Señor está diciendo que debemos escudriñar, investigar, averiguar, conocer profundamente estas verdades. Lo necesitamos en primer lugar para disfrutar del Señor, para conocerlo a Él, pero también lo necesitamos para tener firmeza, para tener crecimiento, para tener fortaleza, para tener seguridad, para tener certeza, para crecer en la fe, de tal modo que cuando venga el vendaval de luchas y de pruebas, nosotros podamos estar firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero no teóricamente, no religiosamente, sino una experiencia viva, real, cada día. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Amados, quiero recordarles que ustedes y yo, según los planes, propósitos eternos de Dios, una vez que nos salvó, que nos redimió, que nos salvó y nos hizo sus hijos, nos ha puesto en un mundo de oscuridad y de situaciones difíciles, donde todo va de mal en peor, pero allí es donde Dios nos ha puesto. ¿Y sabe para qué? Para vivir por la fe en su palabra, para vivir por la fe en Él. Y eso es uno de los problemas más graves que hay en la iglesia, la falta de una fe sólida en su relación con el Señor. Y estamos viendo lo que la Escritura dice. Veamos lo que acabo de decir para confirmarlo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1. Todos tenemos que vivir por la fe. Esa fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, creyendo lo que la palabra dice. Y lo que la palabra de Dios nos dice aquí es: porque en el Evangelio que vivimos, que tenemos, en el que hemos creído, la doctrina del Evangelio, se revela la justicia de Dios. ¿Qué es lo que se revela? La verdadera justicia de Dios. ¿Dónde se revela? ¿Queremos conocer la profundidad de las riquezas de la justicia de Dios? ¿Queremos conocerlo? Es en el Evangelio y a través del Evangelio donde se revela. ¿Y cómo vamos a ver esa revelación? Tiene que ser estudiando la palabra de Dios. Y dice entonces el texto que de principio a fin es por medio de la fe. Mire la trayectoria. Desde el momento en que tú naces de nuevo hasta el día que mueras, es por la fe. Es por medio de la fe en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. De principio a fin, ¿es qué? Por medio de la fe. Tú y yo, por los propósitos de Dios, estamos aquí para vivir por la fe, pero esta fe no es cualquier fe. Esta fe es el producto de la palabra de Dios, es fe en la palabra de Dios, confianza plena en la palabra de Dios, seguridad plena en la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Y para creer en algo de la palabra de Dios, tú tienes que estudiarla, tienes que meterte en ella, tienes que investigar, tienes que abrir tu corazón para conocer las revelaciones de Dios. Y luego dice, tal como está escrito, tal como Dios lo ha decidido. ¿Qué es lo que Dios ha decidido? El justo, ¿qué cosa? Por la fe vivirá. ¿Cuál es el modo de vida
¿Cuál es el modo de vida que Dios ha establecido para ti y para mí? Como cristianos, como hijos suyos, vivir por medio de ¿qué? De la fe. Pero esta fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la palabra. En Hebreos 11:1, en la Reina Valera contemporánea, dice de una manera diferente a como hemos aprendido este texto, pero con la misma esencia. Dice así: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Así es como lo define Hebreos 11:1. Pero en Romanos 10:17 nos muestra la fuente de esa fe. ¿Dónde hay que apelar? ¿A dónde hay que recurrir? ¿De dónde vamos a sacar esa fe? Dice entonces: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Dónde está la fuente de la fe? ¿Dónde está la fuente de la fe? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en la fe? ¿Verdad que sí? Todos los días queremos crecer en la fe, ¿cierto? ¿Dónde está la fuente para crecer? Y hermanos, analiza cómo estás invirtiendo tu tiempo. Porque lo que oigo con frecuencia es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Hermanos míos, tiempo sí hay. Dios no se equivoca. Si no hubiera tiempo, Él no nos hubiera mandado a hacer lo que nos ha mandado a hacer. ¿Cierto o no? Entonces, tiempo sí hay. Lo que tengo que hacer es organizar mi tiempo, mi agenda, y darle prioridad, sabiendo que el justo vive por la fe. Entonces la fuente de la fe está en su palabra, y la fe tiene que ser por la palabra, conforme la palabra. Si yo quiero ser un hombre que vive en comunión con Dios a través de la fe, yo tengo que dedicarle mucho tiempo al estudio de la palabra de Dios. En la madrugada, en la noche, a mediodía, en la mañana, en la tarde, de acuerdo como tú organices tu agenda. Pero no puedes seguir siendo un creyente que ha sido establecido por Dios para que viva por la fe, pero que no tiene la sustancia para vivir por la fe. Tú y yo necesitamos tener esa sustancia para tener esas convicciones, especialmente en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo? Nos dice todo, nos dice mucho. Aprendimos aquí en una de las enseñanzas que Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Pero veamos ahora lo que nos dice Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Escuchen con mucha atención. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Qué problema tan serio, en donde tenemos que aprender mucho. Estos hombres que juzgaban a Jesús de esa manera eran poseedores de las Escrituras. Debían estar al día con la revelación y con el momento en que estaban viviendo. Esperaban al Mesías, tenían su expectativa del Mesías de una manera, pero no conocían a fondo cómo la Escritura hablaba del Mesías.
Y cuando el Mesías viene y comienza a obrar y comienza a hacer cosas y a enseñar y a decir cosas que no lo hace el hombre común, entonces ellos consideran que él no es digno de vida. Así que deciden matarlo porque está blasfemando según ellos. Amados, la ignorancia de la verdad hace que se tomen decisiones aún en contra de Dios. Cuando se ignora la palabra y se acepta la palabra y se vive la palabra, cuando se ignora y no se vive la palabra y no se acepta la palabra, cuando la palabra no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, en el conocimiento y la revelación, tomamos cualquier decisión. Podemos decir, y lo he oído con frecuencia, creyentes diciendo de otros creyentes que tienen demonios, que no están bien con Dios, porque ven cosas en sus vidas que aparentemente no pueden discernir porque no han entendido la vida de esas personas a la luz de la palabra de Dios. Entonces les juzgamos con facilidad. Eso fue lo que pasó con esta gente. Juzgaron a Jesús. Pero por otro lado, ¿qué vemos? Vemos a Jesús haciendo cosas que son propias, únicas de Dios. Y aquí vemos un ejemplo. En esta enseñanza, en este pasaje bíblico que acabamos de leer, aquí estamos dando una evidencia de que Jesús realmente es el Hijo de Dios y es Dios. Mire cómo lo dice, para ellos, para los judíos, decir mi Padre trabaja y yo también, significa para ellos, y lo saben perfectamente, que eso solamente corresponde a Dios y que este hombre se está haciendo igual a Dios, se está haciendo igual a Dios según el juicio que ellos hacen, porque no han conocido a ese hombre, porque no han entendido quién es ese hombre. Si tuvieran la revelación de la palabra y del Espíritu para conocer a ese hombre, no dirían de ese hombre, sino que aceptarían lo que ese hombre estaba diciendo de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Vemos en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, Marcos 2, 5 al 7, otro episodio parecido en alguna manera al que acabamos de ver. Dice así Marcos 2, 5 al 7. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados? Nadie sino Dios. Eso es correcto. Ahí estaban diciendo la verdad bíblica. Sabían que las Escrituras enseñan que nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y ahí estaban en lo correcto. Pero donde no estaban en lo correcto era en conocer que ese que estaba hablando esas cosas era Dios. Y eso me hace pensar, ¿cuántas cosas ignoramos aún acerca del Señor Jesucristo en el día de hoy? Por ignorar las Escrituras y por no tener la revelación espiritual dada por el Espíritu Santo para nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que estos judíos estaban en lo cierto a juzgar así con la palabra? Vámonos a Isaías 43, versículo 25, en donde se demuestra que solo Dios podía hacer eso. Dice en Isaías 43, 25, yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados.
¿Está claro? Yo y nadie más. Yo y nadie más puede perdonar pecados. ¿Está clara la palabra? Ahora Jesús está diciéndole a propósito, delante de los escribas, al paralítico: hijo, tus pecados están perdonados. ¿Quién puede hacer eso sino solamente Dios? ¿Por qué lo hacía Jesús? Porque era Dios hecho hombre. Y esas verdades tenemos que impregnarlas en lo más profundo de nuestro corazón, ¿cierto? Que nuestra fe no falle, sino que crezca en la relación íntima y personal que tengamos con el Señor Jesús. Veamos otro episodio que se encuentra en Juan 14, 5 al 9. Juan 14, 5 al 9. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y escuchen esto otro. Aquí está algo importantísimo. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y aún no entendían. Pero Jesús está diciendo: yo soy. Felipe entonces le dice: Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. No te vamos a molestar más, queremos que nos des a conocer el Padre. Jesús reacciona: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice: muéstranos al Padre? Tremenda palabra, ¿verdad? Profunda palabra. Jesús está declarándose a sí mismo como ¿quién? Como Dios, como lo que es. Está diciendo la verdad y por la verdad murió. Yo estoy en el Padre está en mí, yo soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús lo dijo, ¿sí o no? ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces Jesús es no solo el Hijo de Dios, sino que es Dios hecho hombre. Ya el profeta había hablado de Emmanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. Ya el profeta había dicho que su nombre es admirable, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Así que estaba escrito en la palabra. Y así que, amados, el que estaba allí era Jesucristo, el Hijo de Dios, pero era Dios hecho hombre. Y Él es Dios hecho hombre a favor tuyo y a favor mío. Ese es el profundo significado que tiene el hecho de que Él fuera hombre, identificarse con el hombre, asumiendo las responsabilidades del hombre, siendo Él la persona que muere en lugar nuestro, sobre el cual cae todo el peso de la ira de Dios por causa del pecado de toda la humanidad. Amor como ese, único, eterno y glorioso. ¿Le dan un aplauso al Señor? Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice: Él, pronombre que se refiere al Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Le dan la gloria al Señor, amados. Jesucristo
no es para llamarlo por allí como algunos lo dicen, que chucho o cosa parecida. Él es el Rey, es el Señor, es Dios hecho hombre, es mi Dios eterno, mi Redentor, a quien debo todo respeto, a quien debo sometimiento, a quien debo reconocer como mi autoridad y el Señor de señores sobre mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Él vive para eso. En primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera Timoteo 3, 16. Dice, indiscutiblemente, oigan, el misterio de la piedad es grande. El misterio de la piedad es grande. La piedad, el amor, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, todo lo bueno, todo don perfecto de Dios para con nosotros. La piedad es grande. ¿Por qué es grande esa piedad? Pues por lo que estamos viendo. ¿Qué dice el texto? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dice el texto? ¿Aló? ¿Qué dice el texto? Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Dios se hizo hombre por ti y por mí. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Fue el Espíritu que mostró que verdaderamente Jesucristo es Dios. Visto, conocido por los ángeles, predicado en las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Solo Él es Dios. ¿Le dan la gloria a Él, amados? Estas son las convicciones que tú necesitas descubrir, no solamente lo poco que te estoy compartiendo en este día, sino lo mucho que hay por descubrir, que está revelado, que está mostrado, que está allí como un gran tesoro en la palabra de Dios y que tú y yo debemos conocerlo todos los días. ¿También están de acuerdo conmigo? Así que vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a dedicar el tiempo necesario diariamente para conocer más al Señor. Hace poco les hablé de un tema titulado Vino como hombre, pero Él es Dios. ¿Se acuerdan? Vino como hombre, pero Él es Dios. Ahí está en la página. Búsquenlo, repásenlo, escúchenlo de nuevo. Les dije que quería mostrarles solamente dos de las muchísimas verdades. Ya hemos terminado con la primera. ¿Qué quiere decir la primera? Que Jesucristo es Dios hecho hombre. Vamos con la segunda. La resurrección de Cristo y la nuestra es parte fundamental de nuestra fe. ¿Oyeron eso? La resurrección del Señor Jesucristo y la nuestra es parte fundamental de nuestra fe. Y por eso es necesario conocerlo, creerlo, vivirlo, aceptarlo, porque hay demasiada oposición en contra de la resurrección. No solo en contra de la resurrección de Jesucristo, sino también en contra de la resurrección nuestra. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La resurrección de Cristo es el sello de la vida cristiana, de la vida eterna. La resurrección del Señor Jesucristo es un asunto de enorme importancia, es esencial, es vital, es fundamental para nuestra fe en Él. La resurrección de Cristo es parte integral del mensaje de nuestra salvación y la resurrección de Cristo es la esperanza de la vida eterna que tenemos en Él. Es su resurrección lo que coloca el sello final de quién es Él y cuán grande es su salvación para nosotros. Si no hubiera la resurrección de Jesús, si Jesús no hubiera resucitado, no habría ninguna esperanza, estaríamos en la misma condición de pecado y de muerte. Pero gracias a Él, Él resucitó. ¿Le dan la gloria al Señor? A propósito,
Aquí cabe traer a la memoria un aspecto histórico, real, que todos conocemos. Son dos asuntos interesantes. Ninguno de los tantos líderes famosos que han fundado religiones en este mundo, ninguno de ellos ha demostrado ser Dios como lo hizo el Señor Jesucristo. Y todos ellos han muerto y están muertos, pero ninguno de ellos ha resucitado como el Señor Jesucristo. Eso marca la enorme diferencia, ¿cierto? Marca la diferencia entre la religión y el reino de Dios, entre los religiosos y Jesucristo, entre todos los famosos y Jesucristo. Marca la diferencia. Ninguno de los fundadores de las religiones en el mundo ha reclamado ser Dios, ni lo ha demostrado. Una cosa es que lo haya declarado, pero otra cosa es que lo haya demostrado. Ninguno de ellos lo demostró como Jesucristo lo demostró. Y ninguno de ellos ha resucitado como Jesucristo ha resucitado. Amén. Observemos esto en Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 4. Romanos 1, 1 al 4. Observen con cuidado lo que dice este pasaje bíblico. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. ¿Entiende por qué estamos hablando de que la resurrección es el sello de la obra perfecta del Señor? Fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu de santidad a través de la resurrección. En primera a los Corintios, capítulo 15, los versículos 1 al 8. Primera a los Corintios 15, 1 al 8. Oigan esta palabra tan bella. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio, oigan, serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. ¿Están observando? Les repito, por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, si no retienen la palabra, habrán creído en vano. Pero específicamente está hablando del tema de la resurrección del Señor. Y es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo.
Mire ese testimonio. No es un dicho, no es una historia inventada por los hombres, es un hecho real. Jesucristo resucitó y las evidencias es que se apareció a Pedro, a los apóstoles, y como si fuera poco, se apareció a más de 500 personas. ¿Y qué testimonio? De los cuales todavía muchos viven para decir, para confirmar lo que estoy escribiendo. Ellos van a decir si lo que estoy escribiendo es cierto o es falso, porque ellos todavía viven. Y luego se apareció a todos los apóstoles y por último a mí. Experiencia personal. Así que con base en esa revelación, con base en ese conocimiento, con base en esa experiencia personal, Pablo escribe y dice: Jesucristo sí ha resucitado y sí es el Hijo de Dios y sí es Dios y vive por los siglos de los siglos. Pero había otro problema, que todavía lo hay en la iglesia hoy. Bueno, aceptamos que Cristo resucitó, pero no nos comemos el cuento de que los seres humanos van a resucitar. Yo creo en la resurrección de Cristo, pero no creo en la resurrección de los muertos. Ese era el problema que había allá y es el problema que hay también aquí. A mí me han dicho cosas como esta. ¿En qué cabeza le cabe a usted, por ejemplo, qué hay de Adán? Ya, ¿qué existe de Adán? ¿Y cómo va a resucitar él? Mire, ¿qué pasa con los que han sido devorados por las fieras? ¿Y qué sucede con los que han muerto en el mar? ¿Y qué sucede con tanta gente que ha desaparecido? ¿Sabe por qué argumentan eso? Por la ignorancia de la verdad, porque desconocen la palabra de Dios, que aquel que creó el mundo de la nada es el mismo que tiene el poder para saber dónde está cada uno de los hombres y mujeres que han muerto. Y para ello Pablo entonces nos dice en los versículos del mismo capítulo, 1 Corintios 15, 12 al 21. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Era el problema, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. ¿Se da cuenta por qué estamos afirmando que la resurrección es el sello final de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestra vida eterna en Cristo Jesús? Y continúa la Escritura diciendo: entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados, muertos y condenados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida y no para la resurrección, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Cierto o no? Si cuando me muero se acaba todo y no hay más esperanza, qué desdicha. Pero aquí está diciendo: pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos.
Necesitamos tener convicciones, certeza, seguridad de lo que es la doctrina en la que creemos. ¿Estamos? Quiero leerles las dos últimas citas y después hacer un llamado. Vámonos a Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Después de que el Señor Jesucristo renunció a actuar como Dios para poder hacer la obra bajo la voluntad del Padre, después que lo logró, después que resucitó, entonces dicen aquí estos textos de Filipenses 2:9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta donde ya no hay más, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todos los que han muerto, todos los que viven, no importa dónde estén, todos doblarán sus rodillas delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Salvador, que vive por los siglos de los siglos. Ahora imagínense usted a Hitler, imagínense usted a todos esos hombres que hicieron tanto daño al cristianismo, a Nerón y a todos ellos. Escúchenme, postrados delante de Jesucristo y confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda la humanidad lo va a hacer. Y los demonios también, y todo el mundo, y todo lo creado, le rendirá culto al que vive por los siglos de los siglos. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro escudo, es nuestra vida, es nuestra única esperanza de gloria. No tenemos por qué avergonzarnos, al contrario, debemos sentirnos satisfechos de que Cristo nos haya buscado para ser nuestro Salvador y nuestro Señor. La última cita en Apocalipsis, los primeros 3 versículos del capítulo 1 y el versículo 8. Mire lo que dice esta escritura. Esta revelación de Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Y Juan, da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo ya está cerca. Dios el Señor, versículo 8, óigame lo que dice aquí. Dios el Señor dice. ¿Quién lo dice? Dios el Señor. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. ¿A quién esperamos nosotros? ¿No es al Señor Jesucristo? ¿Y qué dice el texto aquí? Dios dice, Dios el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, yo el que era, el que soy y el que ha de venir. Hasta el último momento estamos viendo que Jesucristo sí es Dios hecho hombre. Con toda reverencia y quietud, colóquense de pies. Mis amados,
El Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Es Dios hecho hombre. Es el resucitado. Él vive y nos ama con amor eterno. Por eso nos prolonga su misericordia. Él es Dios muy personal, quien por medio de su Espíritu Santo reposa en la vida de cada uno de sus hijos. Por tanto, les pido que fortalezcamos nuestra fe en su presencia, por el amor de nuestro Padre, en la fuente que nos ha dejado, su palabra. No sigamos siendo ignorantes. Nadie de los que están aquí vendrían a comer, a desayunar, a almorzar y a cenar el domingo y pasar el resto de la semana con cualquier poquito de comida. Nadie lo haría. El alimento es vital para nuestro cuerpo. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, aliméntate con la palabra. Come la palabra. Conoce la palabra. Deja que el Espíritu Santo te ilumine. Dale tiempo a la palabra. Organiza tu agenda. Métete en ese mar de revelación de Dios, de la sabiduría de Dios, de la presencia de Dios, del pensamiento de Dios, del corazón de Dios, del amor, de la gracia, de la bondad de Dios para tu vida. No vivas como un hijo pródigo, desperdiciando el tiempo, los dones y las bendiciones que Dios te ha dado. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Pero te tengo una última palabra. Escúchame con atención. Yo tengo la convicción, tengo la seguridad que la razón porque Dios nos está dando esta palabra domingo tras domingo y los martes en la noche, no solo a través de mí, sino aún a través de todos los que han venido a predicar aquí. La razón por que Dios nos está dando esta palabra y nos está dando esta orientación, escúchame bien, es porque Dios está preparando el camino para manifestar su gloria en tu vida, en tu familia y en tu iglesia, en tu oficina y en tu trabajo, donde tú vivas, donde tú estés. Dios quiere manifestar su gloria en cada uno de los hijos que estemos dispuestos a obedecer su palabra y a vivir conforme a su palabra. ¿Cuántos lo creen y lo aceptan y lo aceptan? Tómala o déjala, no lo hagas a media. Es el tiempo de definir. Él, siempre en Él es amén. Sí, no hay no. Puedes levantar tus manos y darle gracias a Dios. Y ahí con acción de gracias, puedes decirle al Señor que tú sí vas a organizar tu agenda, que sí vas a estudiar la palabra, que tú sí quieres vivir bajo al abrigo del Altísimo, que tú sí quieres vivir a la sombra del Omnipotente, que tú sí quieres ser lleno del Espíritu, que tú sí quieres crecer en la fe en Jesucristo, que quieres conocer a Jesús
y que la fuente de esa revelación es su palabra, y lo vas a hacer. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú por tu gracia nos estás tratando con mucho amor. Y Señor, lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de repetirlo. Tú nos has dicho: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, y tú lo estás haciendo, Señor, y nos estás preparando, nos estás guiando a un encuentro especial contigo, Señor. Oh Santo Jesús, Arabashara Alabadais. Levanta tus manos y abre tu boca y dale gracias y adóralo al que vive por los siglos de los siglos. Adóralo, Él vive, está en tu corazón, por su espíritu se ha manifestado en tu vida. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. No solo en un culto como este, tú eres digno de toda honra y de toda gloria en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el bus, donde quiera que estemos, en la oficina, en la universidad, en el colegio, donde quiera que nos movamos, donde quiera que esté cada uno de nosotros. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de una vida consagrada a ti, de una vida de adoración, de una vida de comunión, una vida llena de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Y no solamente eres digno, sino que tú estás dándonos para que podamos vivir una vida como la que tú quieres que vivamos, andando por el camino del amor, por el camino de la gracia, por el camino del Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre te adoramos y lo pedimos. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Estoy dispuesto a ayudarles si necesitan ayuda personal para estudiar la palabra. Dios les bendiga.